El final de la Primera Guerra Mundial dejó a Alemania hecha polvo. Aunque su territorio casi no fue invadido, las condiciones que le impusieron las potencias vencedoras fueron vistas como una humillación total. El tratado firmado en junio de 1919 obligó a Alemania a aceptar la culpa de la guerra, entregar tierras, reducir su ejército a niveles mínimos y pagar mucho dinero que no tenía. El gobierno alemán se había venido abajo en noviembre de 1918. Empezaron con motines en puertos del norte, donde marineros y obreros se rebelaron. Eso empujó al emperador a dejar el poder y huir. En su lugar se creó una república improvisada, con líderes socialdemócratas que trataban de mantener el control en medio del desorden. Esa república sería conocida como la de Weimar, porque ahí se aprobó la nueva constitución. Desde el primer día, esa república tuvo enemigos por todos lados. Militares, monárquicos y políticos de derecha nunca aceptaron su existencia. Para ellos, rendirse y firmar el tratado fue una traición. Inventaron la idea de que el ejército alemán no había sido derrotado en el campo de batalla, sino traicionado por los políticos. Ese cuento se volvió muy popular entre los nacionalistas y se usó durante años para atacar a los nuevos gobernantes. La economía se vino abajo enseguida. La guerra había dejado al país sin dinero y con muchas deudas. Para pagar lo que pedían los vencedores, el gobierno empezó a imprimir billetes sin control. Eso desató una inflación que nadie podía parar. En 1923, $1 valía billones de marcos. El sueldo perdía valor en cuestión de horas. Comprar pan era una carrera contra el tiempo. Los ahorros de toda una vida se esfumaban en días. La angustia era total. En medio de ese desastre aparecieron bandas armadas de todo tipo. Grupos comunistas querían repetir lo que había pasado en Rusia. En varias ciudades intentaron tomar el poder. Al mismo tiempo, ex soldados formaban milicias de derecha que golpeaban huelguistas y mataban políticos de izquierda. Una de las más activas eran los Freikorps, con excombatientes que despreciaban la democracia y soñaban con restaurar el imperio. Las calles se volvieron zonas de guerra. Había asesinatos, ataques y revueltas todo el tiempo. Ministros, jueces, sindicalistas y empresarios eran blanco de atentados. En ese ambiente muchos empezaron a mirar con nostalgia los tiempos del viejo imperio. Para ellos, la república solo traía caos e inseguridad. Y tenían razones para pensarlo. El ejército fue recortado por el tratado. Solo podían tener 100.000 soldados. Eso no alcanzaba ni para proteger las fronteras. La policía no daba abasto. En muchas regiones mandaban los grupos armados o autoridades locales. El Estado era débil y se notaba. El sistema político nuevo tenía voto para todos, un parlamento y reglas modernas. Pero no funcionaba bien. Había muchos partidos, nadie lograba mayoría y los gobiernos duraban muy poco. La gente veía que la democracia no resolvía nada. Las potencias vencedoras no se iban. Tropas extranjeras ocupaban partes del país, como el Ruhr, y vigilaban que Alemania cumpliera lo firmado. Eso generaba más rabia entre la población. La prensa de derecha usaba esos hechos para hablar de humillación y traición. En esa situación surgieron grupos que antes eran vistos como locos. Sus ideas extremas empezaban a sonar menos raras. Hablaban de nacionalismo, antisemitismo, mano dura y orgullo patrio. Uno de esos grupos se llamaba Partido Obrero Alemán. Era chico, pero muy ruidoso. Se reunían en cervecerías y hablaban de recuperar el país. A uno de esos encuentros fue un ex soldado llamado Adolf Hitler. Había peleado en el frente sin grandes logros, pero hablaba fuerte y sabía conectar con la gente. Los líderes del grupo lo notaron. En poco tiempo se volvió su principal orador. Su discurso mezclaba odio, culpa y promesas de venganza. Decía que los judíos, los comunistas y los políticos habían destruido Alemania, y muchos le creyeron. Ese pequeño partido cambió de nombre y se convirtió en el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Todavía era minoritario, pero el terreno estaba listo. La república no podía dar orden ni comida. La gente tenía miedo y buscaba respuestas. Entre los escombros de 1919 empezó a crecer el movimiento que iba a cambiar todo. El despertar del nacionalsocialismo. Después del caos de la posguerra, el Partido Obrero Alemán era solo uno más entre muchos grupos pequeños que aparecían en Múnich. A finales de 1919 no pasaban de 50 personas.
Su plan era reunir a obreros que estuvieran hartos del marxismo, pero también del sistema tradicional. Uno de sus miembros era Adolf Hitler, un excombatiente que había sido enviado por el ejército para espiar movimientos extremistas. Hitler asistió a una reunión del partido por primera vez en septiembre de ese año. Escuchó las ideas, discutió con uno de los oradores y llamó la atención. El jefe del grupo, Anton Drexler, lo invitó a unirse. Hitler aceptó. Era un tipo sin rumbo, sin empleo fijo, sin estudios ni familia. Pero tenía una habilidad para hablar en público que muy pronto lo convirtió en el principal agitador del grupo. En 1920, el partido decidió cambiar de nombre. Pasó a llamarse Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Era una mezcla rara de ideas nacionalistas y sociales. El nombre fue pensado para atraer a obreros, pero también a patriotas y exsoldados. Eligieron como símbolo una esvástica negra sobre fondo blanco y rojo, colores del viejo imperio. Ese mismo año lanzaron un programa con 25 puntos. Pedían la unión de todos los alemanes, la anulación del Tratado de Versalles, más tierra para el pueblo, el fin de la inmigración y la expulsión de los judíos. Querían un Estado fuerte, sin corrupción, sin prensa libre y sin capitalismo extranjero. Mezclaban ideas antisemitas, racistas y autoritarias con reclamos populares. El grupo seguía siendo chico, pero en Múnich ganaba visibilidad. Hitler se convirtió en el orador principal. Llenaba cervecerías con discursos encendidos, atacaba a los comunistas, a los judíos, a los políticos, a los empresarios. Prometía devolver el orgullo, castigar a los traidores y rescatar la patria. Su estilo era agresivo y teatral, usaba el cuerpo, la voz y los gestos para encender al público. En 1921 Hitler logró tomar el control total del partido. Se impuso a sus rivales internos y exigió obediencia completa. Quería decidir todo, el programa, los aliados, el rumbo. Para eso necesitaba un grupo de choque. Lo creó con antiguos soldados y jóvenes violentos. Se llamaba la Sección de Asalto, o SA. Su tarea era proteger las reuniones nazis y romperlas de los rivales. Las SA vestían camisas pardas y actuaban como un ejército. Golpeaban comunistas, interrumpían actos, desfilaban con orden. Eran muchos excombatientes frustrados, sin empleo, que buscaban acción. Para ellos el partido era una forma de seguir la pelea. Hitler los usó para mostrar fuerza y crear miedo. También le daban una imagen de orden frente al caos general. Entre 1921 y 1923, el partido creció rápido. Empezaron a publicar un periódico propio, Der Völkischer Beobachter. Era sensacionalista, lleno de ataques y rumores. Ayudó a difundir el mensaje nazi entre obreros, comerciantes y soldados. La inflación, el desempleo y la inestabilidad hacían que mucha gente escuchara con atención. Hitler no era el único extremista activo. Había grupos paramilitares por todas partes. Algunos eran separatistas bávaros, otros eran monárquicos, muchos solo querían tumbar al gobierno de Berlín. El clima en Múnich era tenso. La policía toleraba a los radicales de derecha y perseguía a los de izquierda. Eso hizo que Hitler se moviera con libertad. En 1923, la situación empeoró. Las tropas francesas ocuparon el Ruhr, el corazón industrial de Alemania. El gobierno respondió con pasividad. La inflación se disparó aún más. El marco valía menos que el papel donde se imprimía. Los sueldos se perdían en horas. La comida escaseaba. Muchos culparon a los políticos y al sistema. Hitler creyó que había llegado su momento. Decidió copiar el modelo de Mussolini, que un año antes había marchado sobre Roma con sus camisas negras. Hitler planeó una acción similar. Un golpe de fuerza desde Múnich para tomar Berlín. Pero no tenía los medios ni el apoyo suficiente. El 8 de noviembre de 1923, Hitler y unos 600 hombres armados entraron a una cervecería donde hablaba el gobernador de Baviera. Lo rodearon, lo obligaron a declarar su apoyo y tomaron control del lugar. Fue el inicio del putsch de Múnich. Al día siguiente, marcharon por las calles con la idea de tomar el poder, pero la policía les cerró el paso. Hubo un tiroteo breve. 16 nazis y 4 agentes murieron. Hitler fue arrestado. De la prisión a la estrategia política. Tras su arresto, Adolf Hitler recibió una condena de 5 años, aunque solo permaneció unos meses en una celda con comodidades. Aprovechó ese encierro para redactar un libro donde expuso su visión política completa, titulado Mein Kampf.
Allí expresó su rechazo al sistema parlamentario, su ambición de una Alemania poderosa y su odio hacia los judíos y los marxistas. Desde el encierro, Hitler se dio cuenta de que un nuevo intento violento no iba a funcionar. Por eso, cuando salió en 1924, empezó a cambiar la estrategia del movimiento. Su plan era llegar al poder usando las reglas existentes. Quería convertir al partido nazi en una fuerza legal y fuerte, usando votos en vez de armas. Aunque seguía siendo un hombre que buscaba el control total, ahora apostaba por el camino legal para lograrlo. El partido nazi estaba dividido después del fracaso del golpe. Algunos seguidores querían seguir con la lucha directa en las calles, otros ya no confiaban en él. Hitler, sin embargo, retomó el mando absoluto del partido desde el primer momento en que salió del encierro. Para asegurarse de que nadie desafiara su poder, creó reglas claras dentro del partido. Ningún miembro podía criticar sus órdenes, y él era el único que decidía qué camino seguir. En 1925, el partido nazi fue reorganizado por completo. Adolf Hitler impuso una estructura vertical. Él estaba arriba, con todo el control. Debajo, colocó mandos intermedios que respondían solo a él. El grupo paramilitar, que antes había estado disperso, llamado SA, fue reactivado y puesto al servicio directo del partido, no como grupo autónomo, sino como brazo de presión y fuerza en las calles. Ese mismo año, Mein Kampf fue publicado y se vendió como una especie de guía política para quienes compartían sus ideas. Aunque al inicio vendió pocas copias, con el tiempo se convirtió en material obligatorio para entender lo que él pensaba. Ahí no se escondía nada. Hablaba abiertamente de su plan para eliminar a los judíos, su deseo de conquistar territorios en el este y su intención de derribar el sistema de partidos. Joseph Goebbels, que en sus comienzos había estado más cerca de los socialistas radicales, se unió al partido nazi y quedó deslumbrado por la manera en que Adolf Hitler hablaba. Desde que lo escuchó en vivo, decidió que no había otro líder posible. Goebbels empezó a usar la propaganda como herramienta clave para atraer a jóvenes, desempleados y excombatientes. Convirtió los discursos, panfletos y símbolos en armas tan efectivas como los puños de la SA. En paralelo, Heinrich Himmler empezó a destacarse por su disciplina, su fanatismo y su capacidad para controlar estructuras internas. Fue escalando dentro del movimiento hasta quedarse con el mando de un grupo nuevo y más leal, la SS. Esta fuerza nacía como una sección especial que respondía solo a Hitler, más cerrada, más obediente y con una visión de pureza mucho más extrema que la SA. Durante los años siguientes, el partido fue creciendo lentamente. En las elecciones de 1924 obtuvieron pocos escaños en el Parlamento y luego cayeron aún más. Muchos pensaron que el movimiento estaba acabado, pero Hitler no se desanimó. Mantuvo el control con puño de hierro y se dedicó a expandirse por las regiones. Creó una red de líderes locales que difundían el mensaje puerta a puerta, en pueblos, fábricas, universidades y entre soldados retirados. El partido se apoyaba en eventos masivos para reforzar su imagen. Las concentraciones llenas de banderas, antorchas y música marcial se volvieron parte del estilo nazi. Cada acto estaba pensado para dejar una imagen fuerte en la memoria del público. Goebbels lo sabía y lo explotaba. A diferencia de otros partidos, los nazis no ofrecían programas complejos. Ofrecían enemigos, fuerza y un líder que decía exactamente lo que muchos querían oír. En 1928 participaron en las elecciones otra vez. Aunque lograron solo 12 escaños, usaron ese pequeño avance para demostrar que estaban de vuelta. Esa fue la señal de que el partido, aunque chico, estaba vivo. Mientras tanto, la situación económica del país empeoraba, el desempleo crecía y la confianza en los partidos tradicionales se caía a pedazos. Las ayudas extranjeras que habían llegado con el Plan Dawes ya no eran tan seguras. Muchos economistas advertían que la dependencia de préstamos externos era una bomba de tiempo. En 1929, esa bomba estalló. La caída de la bolsa en Estados Unidos arrastró a los bancos alemanes. En pocos meses, miles de empresas cerraron, el desempleo subió como nunca y las filas para recibir comida se alargaron. La desesperación se sintió en cada barrio. Fue en ese momento cuando el mensaje de Hitler empezó a calar más fuerte. Mientras los partidos tradicionales discutían sin llegar a acuerdos, él se presentaba como la única figura firme. En sus discursos no ofrecía soluciones técnicas.
gritaba, señalaba culpables y prometía que los verdaderos alemanes recuperarían el país. La crisis le dio el escenario perfecto para crecer. Joseph Goebbels intensificó su trabajo propagandístico. Usó el desempleo, la miseria y el miedo como material constante para sus mensajes. Cada panfleto mostraba a un pueblo traicionado, a un sistema podrido y a un futuro posible solo con Adolf Hitler al frente. Las imágenes eran directas: colas de hambre, rostros tristes, obreros arruinados. El partido prometía trabajo, orgullo, seguridad y castigo para los traidores. En paralelo, los empresarios comenzaron a mirar con atención al movimiento. Aunque no compartían del todo su violencia o sus ideas raciales, sí veían en Hitler a alguien capaz de frenar a los comunistas. Grandes industriales, como Fritz Thyssen, empezaron a financiar al partido. Querían un freno al caos, una figura fuerte, alguien que acabara con las huelgas y protegiera la propiedad. Hitler, sin abandonar su discurso radical, empezó a moderar algunas formas para ganarse ese apoyo. El partido también cambió su manera de organizarse. Creó secciones por edades, por profesiones, por regiones. La juventud tenía su propio grupo, con actividades y adoctrinamiento. Las mujeres también. Se organizaban cursos, excursiones, celebraciones, todo con la idea de crear identidad. Cada miembro era parte de una maquinaria que funcionaba con disciplina y obediencia. Los líderes locales recibían órdenes directas de Múnich, donde estaba el centro de operaciones del partido. La SA siguió expandiéndose. Para 1929 contaba con decenas de miles de miembros. Aunque la policía los vigilaba, actuaban con libertad en muchas zonas. Golpeaban opositores, interrumpían actos de rivales y protegían los encuentros del partido. En varias ciudades funcionaban como una fuerza paralela, eran temidos y al mismo tiempo vistos por algunos sectores como garantes de orden frente al caos. La figura de Hitler ganaba protagonismo absoluto. Decidía cada paso. Nadie hablaba sin su aprobación ni cuestionaba sus decisiones. Goebbels lo mostraba como un guía. En los carteles, su rostro ocupaba el centro. En los mítines, su voz dominaba la escena. La idea de que solo él podía rescatar al país se repetía sin pausa. La base social del partido también creció. Si al inicio atraía sobre todo a veteranos de guerra y pequeños comerciantes, ahora sumaba a obreros desempleados, campesinos arruinados y jóvenes sin futuro. El mensaje era simple. Ellos eran víctimas de una élite corrupta y de enemigos internos. El partido se mostraba como un movimiento del pueblo con disciplina y dirección. El salto electoral hacia el poder. En septiembre de 1930, el Partido Nacional Socialista Alemán del Trabajo logró un avance inesperado. Pasó de 12 escaños a 107 en el Parlamento. Fue el segundo grupo más grande, detrás del Partido Socialdemócrata. Esa votación mostró que el discurso de Adolf Hitler había conectado con una parte importante de la población. El impacto de la crisis económica y el desempleo masivo se reflejó directamente en las urnas. Joseph Goebbels dirigió una campaña intensa, llenaron ciudades con carteles, organizaron actos callejeros, usaron radios y altavoces. Mostraban a Hitler como un hombre fuerte, como alguien capaz de dar respuestas cuando todos los demás callaban. Los mítines eran enormes, con banderas, uniformes y saludos coordinados. Cada detalle buscaba mostrar orden, fuerza y dirección. Las fábricas cerraban, los bancos quebraban y la pobreza crecía. Muchos alemanes veían que el sistema ya no funcionaba. Adolf Hitler no hablaba de planes técnicos. Prometía justicia, castigo para los responsables y un país grande otra vez. El mensaje era simple y directo. No necesitaba explicaciones. Solo bastaba con escuchar y decidir. Las SA intensificaron sus acciones. Protegían los actos del partido, patrullaban barrios y golpeaban a rivales políticos. La policía, sobrepasada o desinteresada, casi no intervenía. En muchos pueblos el grupo actuaba con total libertad. Aumentó su número de integrantes, muchos jóvenes sin trabajo que buscaban pertenecer a algo. Las élites empezaron a tomar nota. Algunos empresarios y banqueros vieron en el partido una fuerza útil contra el comunismo. El propio Fritz Thyssen se acercó más. Se abrieron líneas de dinero, encuentros privados, acuerdos discretos. A Hitler le bastaba con que no lo frenaran. Ganar influencia era el siguiente paso. Paul von Hindenburg, el presidente, no simpatizaba con Hitler.
Lo veía como un agitador, un oportunista sin formación, pero también entendía que el país se desmoronaba. Las elecciones demostraron que los partidos tradicionales ya no podían sostener un gobierno estable. Desde entonces se empezó a gobernar por decreto. Heinrich Brüning, el canciller en ese momento, trató de contener la crisis recortando gastos y subiendo impuestos. Sus decisiones hicieron que la recesión se sintiera con más fuerza. El descontento aumentó. Su apoyo político se redujo y sus medidas no generaban resultados visibles. Hitler aprovechó ese desgaste. Durante 1931, el Partido Nacional Socialista extendió su red territorial. Aumentaron las sedes locales, los centros juveniles y los grupos femeninos. Las campañas de afiliación eran diarias. En los pueblos los mensajes llegaban por radio o por voceros del partido. En las ciudades los desfiles eran comunes. Goebbels se encargó de los contenidos. Redactaba boletines, dirigía la prensa partidaria y hablaba en eventos masivos. Mostraba a Hitler como un hombre de destino, un elegido que traería estabilidad. Al mismo tiempo señalaba culpables: marxistas, judíos, extranjeros, traidores. El lenguaje era agresivo, directo, sin matices. En julio de 1932 se realizaron nuevas elecciones. El partido obtuvo más de 13 millones de votos. Consiguieron 230 escaños. Ahora eran la fuerza más grande del Parlamento. Ese resultado confirmó que ya no eran una minoría marginal. Adolf Hitler exigió el cargo de canciller, quería el poder completo. El presidente Hindenburg se negó. Nombró a Franz von Papen como nuevo canciller. Este no tenía partido propio. Gobernaba sin mayoría parlamentaria. Fue una decisión impopular. Hitler no aceptó quedar relegado. Organizó más mítines, desafió al gobierno, movilizó a las SA. La tensión crecía cada semana. Von Papen disolvió el Parlamento y llamó a nuevas elecciones en noviembre de 1932. El partido de Hitler perdió 2 millones de votos, pero aún así mantuvo 196 escaños. Seguían siendo los primeros. Los comunistas también subieron. La polarización era evidente. Hermann Göring fue elegido presidente del Parlamento. Desde esa posición bloqueó varias medidas del gobierno. Controlaba la agenda y usaba el cargo para frenar a sus adversarios. Von Papen renunció. Kurt von Schleicher tomó su lugar. Intentó dividir al Partido Nacional Socialista ofreciendo cargos a algunos de sus miembros. La estrategia fracasó. Hitler no permitió fracturas. Mostró control total sobre su organización. Rechazó todos los acercamientos. Quería la Cancillería o nada. Los contactos entre el partido y sectores conservadores aumentaron. Algunos empresarios, militares y políticos veían que Hitler podía ser útil si era contenido. Pensaban que, una vez en el gobierno, podrían manejarlo. Lo veían como un vehículo para restaurar el orden, no como un peligro real. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler recibió el nombramiento oficial de parte de Paul von Hindenburg. La reunión se realizó en la residencia presidencial. También estuvieron presentes Franz von Papen y Otto Meissner. El decreto fue firmado ese mismo día en horas de la mañana. La ceremonia fue breve. El nuevo gobierno quedó compuesto por una mayoría de figuras conservadoras. Wilhelm Frick tomó el Ministerio del Interior. Hermann Göring recibió la cartera del Interior de Prusia. Franz von Papen fue designado como vicecanciller. Alfred Hugenberg se encargó de economía. El resto eran aliados de confianza de Hindenburg y de la derecha tradicional. Solo 3 miembros del gabinete pertenecían al Partido Nacional Socialista. El resto venía de partidos conservadores y del aparato estatal. La idea de von Papen era simple: usar a Hitler para frenar al movimiento obrero y restaurar el orden sin dejarle espacio real de decisión. Lo veían como una figura útil pero manejable. El nombramiento no generó resistencia institucional. Las Fuerzas Armadas aceptaron la decisión. Los empresarios mostraron aprobación. Algunos incluso enviaron cartas de respaldo. En Berlín, las calles se llenaron de militantes uniformados. Se organizaron marchas con antorchas y tambores. La prensa aliada al nuevo gobierno habló de un nuevo comienzo. Goebbels redactó el primer comunicado. Hablaba de un cambio necesario, de una limpieza moral y de una recuperación nacional. El tono era agresivo, con llamados a la unidad bajo un liderazgo firme. Se distribuyó en miles de copias por todo el país. Los periódicos del partido lo replicaron sin editar. Desde el primer día,
El nuevo gabinete actuó con rapidez. Se prohibieron varias manifestaciones obreras. Se censuraron publicaciones de izquierda. En algunas regiones se detuvieron a activistas sindicales. La policía recibió órdenes de colaborar con las SA. Göring coordinó estas acciones desde Prusia, sin pasar por el Parlamento. Franz von Papen celebró reuniones con empresarios y diplomáticos. Aseguraba que la situación estaba bajo control. Prometía estabilidad, inversiones y paz social. Decía que Hitler no tenía mayoría propia, que el poder real estaba en manos del presidente y de los ministros conservadores. Negó cualquier plan radical. Adolf Hitler convocó al gabinete a sesiones casi diarias. Escuchaba a todos, pero imponía ritmo y temas. Evitaba discusiones largas, exigía rapidez y lealtad. Hablaba con tono firme, usaba silencios largos y miradas directas. Frick y Göring acataban sin objeciones. Los demás ministros empezaron a notar su control. Hugenberg intentó frenar algunas decisiones. Propuso medidas económicas moderadas. Hitler lo ignoró. Prefirió actuar con decretos y anuncios públicos. Goebbels difundía las decisiones antes de que fueran consultadas con el gabinete. Era una forma de fijar el rumbo sin esperar consenso. La táctica funcionaba. Las SA aumentaron su presencia en ciudades clave. Organizaron patrullas, intimidaron a rivales políticos, ocuparon edificios públicos. Las autoridades locales no ofrecían resistencia. Göring ordenó a la policía que colaborara o que se mantuviera al margen. Muchos uniformados simpatizaban con el partido, otros temían represalias. Se creó una nueva oficina de propaganda. Goebbels la dirigía desde Berlín, controlaba carteles, folletos, emisiones radiales y artículos de prensa. El discurso era uniforme: orden, trabajo, unidad y disciplina. Se evitaban temas técnicos, se usaban frases cortas, imágenes fuertes y símbolos reconocibles. En los primeros 15 días del nuevo gobierno se aprobaron 30 decretos. La mayoría afectaban derechos civiles, controlaban la prensa o permitían detenciones sin orden judicial. El objetivo era claro: eliminar a los adversarios, reforzar el control interno y consolidar la estructura de poder. Los partidos de centro y derecha no ofrecieron resistencia. Algunos creían que podrían frenar a Hitler desde dentro. Otros confiaban en Hindenburg. Pensaban que el presidente usaría su autoridad para limitar cualquier exceso. Nadie actuó con decisión. Los sindicatos se mostraron desorientados. La izquierda estaba dividida. El 13 de febrero se anunció la disolución del Parlamento. Se convocaron nuevas elecciones para marzo. Hitler quería mayoría propia. Inició una campaña masiva. Viajó por todo el país en avión. Habló en estadios, plazas, estaciones y fábricas. Los mítines eran diarios, siempre con la misma escenografía. Goebbels organizó desfiles nocturnos, conciertos y transmisiones radiales. Las ciudades se llenaron de carteles con la imagen de Hitler. Se presentaba como el salvador nacional. Decía que el país debía elegir entre caos o orden. El tono era agresivo pero eficaz. La respuesta del público era creciente. El 4 de marzo, Göring dirigió una redada masiva en Berlín. Arrestaron a cientos de comunistas, socialistas y críticos del gobierno. Las oficinas de prensa de izquierda fueron cerradas. Se incautaron imprentas, radios y panfletos. Se justificó como medida preventiva ante posibles sabotajes. El 27 de febrero, el edificio del Parlamento fue incendiado. La policía detuvo a un joven comunista holandés llamado Marinus van der Lubbe. Hitler y Göring usaron el hecho como excusa. Dijeron que era parte de un plan mayor para tomar el poder. Se redactó un decreto de urgencia. El documento fue firmado al día siguiente. Suspendía derechos individuales, autorizaba detenciones sin juicio, permitía la intervención de la policía en cualquier estado. Se aplicó en todo el país. Fue el primer paso legal hacia la dictadura. El gobierno actuó sin demoras. Franz von Papen no protestó. Alfred Hugenberg apoyó la medida. Paul von Hindenburg firmó sin objeción. Solo algunos jueces expresaron dudas. Nadie los escuchó. El poder se concentraba. Hitler dejaba de ser solo canciller. Pasaba a controlar el aparato represivo del Estado. Los empresarios ofrecieron respaldo económico para las elecciones de marzo. Reunieron fondos, organizaron eventos y publicaron anuncios en favor del partido. No pedían condiciones, solo querían estabilidad y garantías contra el comunismo. Hitler prometía ambas. Dictadura en marcha, control y propaganda.
El 5 de marzo de 1933, Alemania volvió a las urnas. El partido de Hitler buscaba una mayoría absoluta para asegurar el control del Parlamento. En medio de la campaña, el incendio del Parlamento permitió aplicar el decreto presidencial que suspendía derechos civiles. Los comunistas fueron perseguidos con fuerza. Muchos candidatos quedaron fuera de la contienda y otros ni siquiera pudieron aparecer en público. El día de la votación, las calles estaban llenas de banderas, uniformes y vigilancia armada. Las SA y la policía patrullaban cerca de los colegios electorales. Los periódicos oficiales anunciaban que solo un triunfo total traería estabilidad. Los militantes del partido trabajaban en turnos, llevaban boletas en la mano, presionaban a votantes y llenaban urnas. El resultado no fue el esperado. El partido de Hitler obtuvo 43% de los votos. Fue su mejor marca hasta el momento, pero no alcanzaba el control del Parlamento. Aún así, con el respaldo de los nacionalistas de Alfred Hugenberg, lograron sumar una mayoría simple. Los comunistas fueron excluidos por decreto. Eso alteró la proporción de bancas. El régimen empezó a mover piezas. El 21 de marzo se organizó una ceremonia en Potsdam. Fue en la iglesia de los reyes prusianos. Paul von Hindenburg apareció con uniforme de gala. Hitler llegó de traje oscuro, se inclinó ante el presidente. La imagen fue publicada en miles de portadas. El acto sirvió para mostrar unidad entre el viejo poder y el nuevo. 2 días después, el 23 de marzo, el Parlamento se reunió para votar una ley que cambiaba por completo las reglas. La llamada ley habilitante permitía al gabinete dictar normas con fuerza de ley sin pasar por el legislativo. Necesitaban 2/3 para aprobarla. Los socialdemócratas votaron en contra, pero el resto apoyó. Los comunistas no estaban presentes. Muchos habían sido detenidos. Otros estaban escondidos. Algunos huyeron del país. El presidente del Parlamento autorizó que sus escaños no contaran para el quórum. La maniobra fue legalizada sin discusión. La ley fue aprobada sin obstáculos. Desde ese momento, el gobierno podía actuar sin control. Adolf Hitler no perdió tiempo. En abril, se ordenó la expulsión de funcionarios judíos de la administración pública. Se suspendieron publicaciones opositoras. Se intervinieron gobiernos regionales. En cada estado federado se nombraron comisarios con poderes totales. El país se volvió una estructura centralizada. Las decisiones se tomaban desde Berlín. El 1 de mayo fue declarado Día Nacional del Trabajo. Se organizaron desfiles, marchas y actos masivos. Los líderes sindicales fueron invitados como muestra de buena voluntad. Al día siguiente, sus oficinas fueron ocupadas por las SA. Los dirigentes fueron arrestados. Las cuentas bancarias pasaron a manos del nuevo organismo oficial. Se creó el Frente Alemán del Trabajo. Era el único ente permitido para representar a los obreros. Su jefe era Robert Ley. Estaba directamente subordinado al canciller. Los empleados ya no podían negociar condiciones ni formar gremios. Las huelgas quedaron prohibidas. Cualquier protesta se consideraba acto de sabotaje. La propaganda del régimen explicaba las medidas como necesarias para la unidad nacional, resaltando la idea de una comunidad unida y disciplinada. En junio se prohibieron los partidos políticos restantes. Algunos se disolvieron por decisión propia. Otros fueron clausurados por decreto. Las oficinas fueron cerradas. Los fondos fueron confiscados. Los líderes pasaron a vigilancia. El país quedó con una sola agrupación autorizada, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Las organizaciones juveniles también fueron absorbidas. El movimiento juvenil alemán pasó a ser parte de las juventudes del partido. Los deportes, los campamentos y las actividades culturales quedaron bajo supervisión directa. El uniforme, el saludo y los cantos se unificaron. La meta era formar una nueva generación con disciplina y obediencia. La estructura de poder se consolidó rápido. Cada región tenía un líder regional del partido. Cada ciudad, un jefe local. Cada barrio, un responsable de manzana. Era una red organizada por niveles. Todos dependían del jefe máximo. Cada orden bajaba en línea recta. Cada nivel vigilaba al que tenía debajo. La policía fue purgada. Los oficiales leales a la República fueron retirados. Se promovió a quienes mostraban afinidad con la nueva línea. Se crearon unidades especiales. Se entrenaron en técnicas de interrogatorio, control de masas y detención rápida. Las cárceles recibían nuevos internos cada semana. El Ministerio del Interior publicó nuevas normativas.
Se incluyeron listas de autores prohibidos, se eliminaron asociaciones civiles, se reescribieron los manuales escolares. Los inspectores visitaban aulas, bibliotecas y centros comunitarios. Se eliminaba cualquier rastro de oposición. También se promovía una imagen única del país. La figura de Adolf Hitler empezó a aparecer en retratos, billetes, sellos, libros, álbumes y estampas. Era mostrado como líder fuerte, protector del pueblo, defensor de la patria. Las radios repetían su voz. Los discursos eran emitidos en cadena. Las salas de cine abrían funciones con noticieros producidos por el gobierno. Los periódicos fueron intervenidos con rapidez. Los jefes de redacción recibían órdenes desde Berlín. Se revisaban titulares, imágenes y comentarios. Las publicaciones independientes fueron cerradas o absorbidas. Cada artículo debía ajustarse al mensaje oficial. Las radios fueron obligadas a transmitir partes diarias. Los discursos del canciller ocupaban el horario central. Joseph Goebbels fue nombrado ministro encargado de controlar el contenido que llegaba a la gente. Desde su despacho revisaba guiones, supervisaba filmaciones y preparaba campañas. Se organizaban semanas temáticas en los medios. Cada mensaje debía reforzar una idea: el nuevo Estado, el orden recuperado, el enemigo interno, la obediencia como deber. Las universidades fueron revisadas por comités del partido. Los docentes que no encajaban fueron despedidos. Se promovía a quienes demostraban compromiso con la línea oficial. Las carreras se ajustaron, los programas cambiaron. La historia se enseñaba desde una sola versión. Los alumnos usaban textos revisados por la oficina central. El sistema judicial fue reconfigurado. Se nombraron jueces leales, se eliminaron normas que estorbaban los decretos, se introdujeron tribunales especiales para tratar casos de traición, sabotaje y propaganda enemiga. Las audiencias eran rápidas, las sentencias se dictaban en el momento. No había derecho a defensa plena ni apelación. La policía política se expandió. Se creó una oficina central de inteligencia, se capacitó a nuevos agentes, se organizaron redes de informantes. Cada barrio tenía responsables, cada carta era revisada, cada llamada podía ser monitoreada. Los arrestos se hacían sin orden judicial. Las celdas se llenaban de detenidos por razones políticas. Los profesores debían jurar fidelidad. Cada director debía reportar actividades sospechosas. Las canciones escolares fueron reemplazadas. Los mapas mostraban una nueva geografía. Las biografías permitidas se limitaban a figuras aprobadas. Las palabras, los símbolos y hasta los colores fueron estandarizados. La cultura quedó bajo un solo control. Los médicos debían afiliarse a la organización del partido. Se reguló la atención médica. Se obligó a registrar datos detallados de los pacientes. Se usaron esas listas para aplicar políticas selectivas. Las clínicas privadas fueron intervenidas. Los hospitales estatales quedaron bajo vigilancia. Se prohibieron ciertas investigaciones. Se impulsaron otras con aval oficial. Los artistas fueron llamados a reuniones. Se les explicó que toda obra debía servir al pueblo. Las exposiciones eran supervisadas. Las galerías privadas recibían visitas inesperadas. Se retiraban piezas que no cumplían. Se organizaban muestras itinerantes para promover el nuevo estilo. Los escultores, pintores y músicos tenían que adaptarse. Las iglesias fueron presionadas para alinearse. Se impulsó una federación nacional controlada por dirigentes aprobados. Algunos pastores aceptaron, otros se resistieron. Se les negó acceso a medios, recursos o permisos. Se retiraron licencias, se revisaban sermones, se sancionaba cualquier crítica indirecta. Se formó un grupo contrario dentro del clero. Los registros civiles se reorganizaron. Se exigía declarar origen étnico. Se crearon nuevas categorías en los documentos. Los matrimonios eran evaluados por comités locales. Se otorgaban certificados solo a quienes cumplían ciertos criterios. Las parejas recibían recomendaciones oficiales. Las bodas se realizaban bajo rituales diseñados por el partido. Los nombres de calles fueron modificados. Se colocaron placas nuevas en 1000 esquinas. Las plazas pasaron a llamarse conmemorando a los caídos del movimiento. Las estatuas antiguas fueron reemplazadas por bustos del nuevo líder. Se eliminaron símbolos del pasado. Las estaciones de tren cambiaron de nombre. Las fiestas patrias fueron redefinidas. Se eliminaron fechas asociadas con la república anterior. Se incorporaron nuevas celebraciones. Cada aniversario del partido se festejaba con desfiles, cánticos, juramentos colectivos y actos escolares. Se distribuían panfletos con instrucciones.
Las familias debían decorar sus casas con banderas. Los empleados públicos recibían cursos obligatorios. Se evaluaba su comportamiento, se revisaban antecedentes familiares, se pedía participación en actos partidarios, se vigilaba asistencia a reuniones, cualquier desvío era anotado. Se formaron expedientes, los ascensos dependían de la lealtad, los despidos eran inmediatos en caso de duda, las fábricas pasaron a formar parte del Sistema Nacional del Trabajo, los propietarios firmaban convenios, se aplicaban normas comunes, se obligaba a colgar retratos en los salones, las instrucciones llegaban desde el Ministerio del Trabajo, se pedía donar al Fondo Patriótico. Los empleados eran evaluados por su conducta cívica, los barrios obreros fueron pintados con lemas, se organizaron juegos colectivos, se distribuían folletos puerta a puerta, se instalaban altavoces para transmitir discursos. Las marchas nocturnas eran frecuentes, los jóvenes portaban antorchas, se les daba formación física, ideológica y paramilitar. Cada semana tenían actividades programadas. Los tribunales actuaban con base en simples denuncias. Una charla casual o una frase interpretada como crítica bastaba para terminar en prisión. La gente aprendió a callar, a sentir y repetir. El miedo se volvió parte del día a día. Las visitas eran escasas, las cartas evitaban temas sensibles y la autocensura se convirtió en norma. Para finales de julio de 1933, el país estaba bajo un mando único, con una voz y un discurso centralizados. Partidos, sindicatos, publicaciones independientes y asociaciones sin control oficial desaparecieron. Todo elemento ajeno al proyecto fue suprimido. La purga interna. La noche de los cuchillos largos. Adolf Hitler venía acumulando poder desde hacía más de un año, pero todavía enfrentaba obstáculos internos que podían ponerlo en peligro. Uno de ellos era Ernst Röhm, jefe de las SA, una organización armada que superaba en número al propio ejército alemán. Röhm buscaba que estas tropas fueran el nuevo ejército del país y con eso ganarse un lugar central dentro del poder. Las SA, que en otros tiempos habían sido útiles para intimidar a rivales políticos y mostrar fuerza en las calles, se habían convertido en un problema para Hitler. La cúpula militar no aceptaba que un grupo de milicianos callejeros los reemplazara. Los generales tradicionales desconfiaban del comportamiento de Röhm, de su discurso igualitario y de su insistencia en una segunda revolución. Hitler lo sabía, y esa tensión ya era insostenible. En junio de 1934, Adolf Hitler tomó la decisión de atacar primero. Aprovechó un viaje oficial a Bad Wiessee para preparar un operativo fulminante. Himmler y Göring ya estaban al tanto y apoyaban la jugada. La SS y la Gestapo recibieron listas con los nombres de quienes debían ser arrestados o directamente eliminados. La madrugada del 30 de junio, Hitler llegó al hotel donde Röhm se alojaba con otros líderes de las SA. Personalmente entró a la habitación de su antiguo aliado y lo detuvo. La orden era clara, debía ser encerrado y esperar. Poco después, más de 100 personas fueron arrestadas en distintos puntos del país. Algunos fueron fusilados en el acto. En Berlín, la violencia fue directa. Grupos de las SS y agentes de seguridad se encargaron de capturar y ejecutar a quienes estaban marcados. El antiguo canciller Kurt von Schleicher fue abatido en su casa junto a su esposa. Gregor Strasser, uno de los fundadores del partido, también fue eliminado sin juicio. La lista incluía opositores reales y enemigos inventados. En el campo de concentración de Stadelheim, Ernst Röhm recibió un arma y se le dio la opción de quitarse la vida. Se negó. Poco después, 2 hombres de la SS entraron a su celda y acabaron con él. Hitler no quiso dejar cabos sueltos. Nadie debía quedar como símbolo de disidencia. La operación se extendió hasta el 2 de julio. En esos 3 días, las SA fueron descabezadas. Los oficiales que sobrevivieron fueron despojados de toda autoridad. La estructura fue mantenida como un cuerpo simbólico, sin poder real. La SS, en cambio, ganó peso y autonomía. El ejército alemán recibió con agrado lo que había ocurrido. Los generales, que temían ser reemplazados por la milicia de Röhm, entendieron que Hitler les había tendido la mano. Días después, prestaron juramento de fidelidad personal a él, no al Estado ni a la Constitución. Ese fue un paso clave en la creación de un régimen totalmente subordinado a su figura. El 3 de julio, Adolf Hitler se presentó ante el Parlamento. Vestía uniforme, hablaba con tono severo y sin rodeos.
Explicó que había intervenido para frenar una traición. Mostró documentos y acusaciones recopiladas por la Gestapo. No dejó lugar a dudas. La SA había puesto en riesgo la estabilidad del país. El aplauso fue inmediato. Ningún diputado se atrevió a objetar. Ese mismo día, el Ministerio de Justicia difundió una ley con fecha retroactiva que declaraba legales todas las acciones del 30 de junio al 2 de julio. La redacción fue precisa. Las medidas tomadas por el Führer fueron en defensa del Estado. El texto convertía los asesinatos en actos oficiales. El mensaje era nítido. Cualquier decisión del líder quedaba por encima del derecho tradicional. El aparato propagandístico trabajó a fondo para imponer una narrativa única. Joseph Goebbels ordenó que todos los periódicos publicaran el mismo titular: Hitler actúa para salvar a Alemania. Las radios repitieron el discurso oficial durante horas. Se distribuyeron panfletos, se organizaron mítines y se produjo una película sobre los hechos. Todo estaba diseñado para reforzar la imagen de un líder que había restaurado el orden con mano firme. La SA quedó completamente desarticulada. Sus cuarteles fueron cerrados o vaciados. Miles de integrantes perdieron su estatus y beneficios. Algunos fueron trasladados a otras dependencias, pero sin poder ni influencia. La mayoría fue obligada a regresar a la vida civil. La estructura que alguna vez había simbolizado la calle, la agitación y la conquista del poder quedó reducida a recuerdos. En paralelo, la SS adquirió un nuevo rol. Heinrich Himmler reestructuró el cuerpo como una fuerza autónoma, con funciones propias y acceso directo al Führer. Se convirtió en un aparato de seguridad interno, con campos, inteligencia y autoridad operativa. La lealtad de sus miembros era absoluta. El uniforme negro reemplazó al marrón de las SA como símbolo del poder real dentro del régimen. A nivel político, la purga marcó un antes y un después. Ningún otro grupo dentro del partido se atrevió a reclamar protagonismo. Las diferencias internas fueron eliminadas sin negociación. Adolf Hitler dejó en claro que la unidad se lograba por eliminación, no por diálogo. Desde ese punto, las reuniones se volvieron monólogos. Los discursos, órdenes, los congresos, desfiles. El ejército también cambió su dinámica. Al recibir garantías de que la milicia paralela había sido desmantelada, los generales firmaron el Pacto de Fidelidad Personal. Ese documento se convirtió en juramento obligatorio para cada oficial, soldado o recluta. Ya no se debía obediencia a una bandera o a una institución. La subordinación era directa al Führer sin mediaciones. El clima en las instituciones se transformó. Las oficinas públicas, los tribunales, los ministerios y las universidades adoptaron un nuevo tono. Se retiraron cuadros, se ajustaron currículos, se promovieron leales y se apartó a críticos. Los rumores bastaban para iniciar expedientes. Los cargos se entregaban por confianza, no por mérito. La eficiencia cedió paso a la obediencia. Los aliados conservadores del régimen entendieron el mensaje. Hombres de negocios, jefes religiosos y dirigentes provinciales comenzaron a replicar el estilo. Se priorizó la disciplina sobre la opinión. Los comités fueron reemplazados por órdenes verticales. Las decisiones se concentraron en núcleos reducidos. La información se centralizó en Berlín. Las provincias enviaban reportes, no hacían preguntas. Dentro del partido, los cuadros medios adoptaron una actitud nueva. El cálculo político cambió. Ya no bastaba con militar o participar. Era necesario anticipar deseos, interpretar señales y mostrar iniciativa subordinada. Las lealtades se volvían visibles. Los silencios también. Nadie quería parecer tibio o ambiguo. El oportunismo pasó a ser un mecanismo de defensa. Los eventos del 30 de junio dejaron un impacto psicológico duradero. Los testigos evitaron hablar. Las familias de las víctimas recibieron amenazas para mantener el silencio. En muchos casos, los cuerpos nunca fueron entregados. Se prohibieron homenajes, funerales públicos o cualquier señal de duelo. Incluso entre simpatizantes del régimen, el miedo se volvió constante. En el extranjero, la noticia se recibió con preocupación. Algunos gobiernos enviaron notas diplomáticas de advertencia. Otros simplemente retiraron agregados militares. La prensa internacional describió lo ocurrido como un giro autoritario. Sin embargo, dentro de Alemania la reacción fue mínima. El terror funcionó como cemento, la pasividad como estrategia. Los mecanismos para silenciar disidentes ya no eran excepciones.
pasaron a ser recursos válidos. El costo de la traición, real o inventada, era la muerte sin juicio. La moral partidaria se definía desde arriba. La frase «noche de los cuchillos largos» se convirtió en una fórmula repetida en secreto, con tono de advertencia. Entre cuadros del partido se utilizaba como código para describir situaciones delicadas. En la administración funcionaba como sinónimo de purga. En las calles era una leyenda sin detalles. Pero todos entendían su significado. Quien desafiaba al mando podía desaparecer en horas. Ese episodio también fijó los límites de lo que era tolerable. Si Adolf Hitler estaba dispuesto a eliminar a sus propios compañeros históricos, nadie más quedaba a salvo. El cálculo ya no pasaba por ideología, sino por lealtad. El liderazgo dentro del régimen pasó a ser una cuerda floja. Ascender implicaba riesgo. Caer era definitivo. A partir de entonces, las decisiones ya no necesitaban consenso. Bastaba con una señal desde la Cancillería para cambiar el rumbo de una política, para cerrar una institución o para reemplazar un gabinete completo. Capital y Reich, la alianza empresarial. Después de eliminar a Ernst Röhm y consolidar su control sobre el ejército, Adolf Hitler centró su estrategia en asegurar el respaldo de los sectores empresariales. Desde su llegada al poder, los líderes económicos habían visto con expectativa el rechazo del régimen a los sindicatos, su discurso anticomunista y la promesa de orden. Pero aún existía incertidumbre sobre los planes reales del nuevo gobierno respecto a la economía. Durante 1934, Hitler comenzó a eliminar esas dudas. Uno de los primeros pasos fue garantizar a los grandes empresarios que sus propiedades, inversiones y márgenes de maniobra quedarían intactos. Las expropiaciones, típicas de otros movimientos radicales, fueron descartadas. Las reuniones con figuras clave de la industria, como Gustav Krupp o Fritz Thyssen, se volvieron frecuentes. El mensaje era directo. El Estado quería cooperación, no intervención. Al mismo tiempo, el Partido Nacional Socialista disolvía por completo a los sindicatos independientes. La vieja estructura obrera fue reemplazada por el Frente Alemán del Trabajo, encabezado por Robert Ley. Esta nueva organización tenía como objetivo alinear a los trabajadores con los intereses del régimen. Las huelgas quedaron eliminadas y los salarios se fijaron sin negociación colectiva. Desde la industria se celebraba esa estabilidad laboral. El aparato estatal comenzó a organizar grandes obras públicas. Las autopistas, los puentes y los canales se convirtieron en vitrinas del nuevo gobierno. Estas iniciativas no solo generaban empleos, también aseguraban contratos a las empresas que mostraban fidelidad al partido. La asignación de proyectos se vinculaba cada vez más con la cercanía al poder. Las constructoras alineadas recibían prioridad. Las que mostraban reservas quedaban fuera. Durante 1935, la industria pesada comenzó a sentir los efectos de la política de rearme. Las órdenes de acero, carbón y maquinaria aumentaron. Las fábricas de armamento recibieron nuevos encargos. Las autoridades ofrecían contratos sin licitación, con pagos adelantados y cláusulas de confidencialidad. La inversión privada crecía al ritmo del gasto militar. La banca también encontró espacios para crecer. Instituciones como el Deutsche Bank y el Dresdner Bank facilitaron préstamos para las nuevas industrias bélicas. Las operaciones estaban garantizadas por el Estado, que asumía los riesgos a cambio de fidelidad. Los beneficios eran altos y los controles escasos. Mientras tanto, el Ministerio de Economía, bajo Hjalmar Schacht, mantenía una política monetaria flexible y negociaba directamente con las principales cámaras empresariales. Hitler delegaba en sus ministros la gestión económica, pero supervisaba de cerca las relaciones políticas. Mantenía reuniones privadas con empresarios clave y ofrecía garantías de continuidad. A cambio, exigía compromiso con los objetivos del régimen. Ese pacto no era formal, pero sí claro. Apoyo financiero a cambio de protección y expansión. Las contribuciones al partido se multiplicaron y muchas compañías crearon fondos ocultos para financiar actividades del NSDAP. El rearme fue el núcleo de esa alianza. Las industrias vinculadas al sector militar se convirtieron en pilares del nuevo sistema. Las fábricas de aviones, tanques y armas ampliaron su capacidad. La creación de empleo ocultaba el desvío masivo de recursos hacia fines bélicos. El desempleo se reducía, pero las estadísticas eran manipuladas.
Se excluían a las mujeres, a los judíos y a los trabajadores forzados del conteo oficial. Durante este periodo, Hitler reforzó el control ideológico dentro del mundo empresarial. Los líderes de cámaras de comercio, gremios y asociaciones sectoriales fueron reemplazados por miembros del partido. Las decisiones ya no respondían solo a criterios económicos, sino también políticos. La obediencia se volvió requisito para recibir contratos, licencias o acceso a divisas. Las exposiciones industriales, organizadas por el régimen, se convirtieron en vitrinas de propaganda. Se presentaban como evidencia del renacer económico alemán, pero detrás había una red de dependencia entre el poder político y los grandes grupos empresariales. Cada proyecto servía a un doble objetivo: modernización y control. La economía fue moldeada según las necesidades del partido, se eliminó toda forma de oposición sindical, se restringió la competencia externa y se favoreció a los aliados. El sistema no permitía márgenes de disenso. Las decisiones se tomaban desde arriba y el margen de maniobra empresarial dependía de la cercanía al partido. En paralelo, la política económica avanzaba hacia el objetivo del rearme total. La oficina del Plan Cuatrienal, impulsada en 1936, definió los sectores clave: acero, caucho, petróleo sintético, aluminio y armamento. Se diseñaron programas de sustitución de importaciones y se crearon empresas mixtas para desarrollar tecnologías propias. Cada nueva fábrica estaba ligada al esfuerzo militar, aunque se presentara como avance industrial. El régimen fomentó también la incorporación de jóvenes a la economía controlada. Se crearon programas de formación técnica vinculados a fábricas estatales o aliadas. El adoctrinamiento comenzaba en la escuela y continuaba en talleres organizados por el Frente Alemán del Trabajo. La disciplina, la obediencia y la subordinación eran las bases del modelo. En zonas rurales, las cooperativas fueron reorganizadas. Se eliminó cualquier forma de autogestión y se impuso una estructura jerárquica donde los delegados del partido decidían la distribución de recursos. Los precios agrícolas eran fijados por las autoridades y los excedentes se destinaban a reservas estratégicas. La propiedad seguía siendo privada, pero su uso quedaba supeditado a objetivos del Estado. El uso de mano de obra forzada comenzó a organizarse de forma preliminar en esta etapa. Aunque todavía no existía el sistema de trabajo esclavo extendido que se vería años después, ya se experimentaba con prisiones y campos de internamiento. Las autoridades asignaban a ciertos empresarios contingentes de trabajadores detenidos, bajo condiciones opacas. Esto servía como ensayo para lo que vendría. A nivel internacional, el régimen buscó mantener la imagen de un país en recuperación. Las visitas diplomáticas incluían recorridos por fábricas modelo, estadios modernos y vías rápidas. Las cifras de desempleo eran maquilladas y los informes financieros eran adaptados para mostrar equilibrio. El objetivo era atraer crédito externo sin revelar la verdadera orientación militar de la economía. La élite empresarial se fue adaptando. Algunos aceptaban por pragmatismo, otros por convicción. Las ganancias eran altas y el margen de maniobra dependía de la cercanía al poder. Muchas compañías desarrollaron sus propios canales de comunicación con jerarcas del partido. Se ofrecían donaciones, beneficios en especie, viajes, favores. El vínculo era directo, funcional y sin controles. A fines de 1936, la economía alemana ya operaba bajo una lógica completamente subordinada al proyecto político. No había espacio para iniciativas que no se alinearan con los objetivos del régimen. La burocracia económica actuaba como filtro ideológico. Las decisiones se tomaban desde la cúspide del partido y se ejecutaban de forma vertical. El aparato empresarial quedó atrapado en esa estructura. Exclusión racial y leyes de Nuremberg. En septiembre de 19